Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, estamos en este rinconcito del Centro Asturiano de Buenos Aires. Y bueno, saben ustedes que hay una excelente propuesta de las actividades, ya cerrando este ciclo 2022. Porque, ¿qué les puedo decir? Que el sábado pasado se llevó adelante la gran fiesta del deporte, donde fueron premiadas las diversas disciplinas deportivas de la institución. Una noche que estuvo realmente espectacular, con una gran asistencia de público, colmó la gran cantidad de mesas que se habían colocado frente al escenario y de espaldas al orrio. También hubo shows artísticos, realmente estuvo muy bueno el show que realizaron las chicas de gimnasia artística, porque es un show realmente lo que hacen, un despliegue espectacular, y también estuvo muy buena la comida. Excelente como siempre la gastronomía. Así que bueno, un gran saludo, le felicitamos a Florencia, a Fernanda y a Eric, y a todos los profesores por la organización, y los socios también y colaboradores que trabajaron para que podamos disfrutar de una noche hermosa. Fue realmente un lindo cierre del año para agasacar a nuestros deportistas. Bueno, les cuento que ya en instantes, por lo que me están comentando, vamos a tener en conexión a Pilar Simón, la presidenta de la institución, para charlar un poquito, porque claro, se nos viene el fin de semana que viene, el próximo sábado 17, en lo que es el asado de fin de año, así que hay que tenerlo en cuenta. Una excelente propuesta, pero ya lo voy a charlar con Pilar Simón ese tema. También les quiero contar que el próximo sábado a las 20, sábado 17 a las 20, vamos a tener el tercer tiempo, lo que tiene que ver con el deporte. Así que, bueno, ya saben ustedes todo lo que le podemos comentar para que lo tengan en cuenta. Si tienen alguna información que quieren recabar, pueden llamar a este teléfono 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58, o escribir a estos correos electrónicos asturiano1081 en números @gmail.com o informativos centroasturianobsas.org.ar. Bueno, hablando de todo un poco, voy a hablar de la temporada de pileta. Hablando de la temporada de pileta 2022-2023, en marcha, señoras y señores, una excelente propuesta de esta temporada 2022-2023. Pueden disfrutar de un gran verano. En lo que es el Centro Asturiano de Buenos Aires, tienen la posibilidad de disfrutar solarium, actividades acuáticas, pileta libre exclusiva, así que una exclusiva propuesta y pueden seguir viviendo el asturiano de la mejor manera. Hay carnet para temporada, mensual, quincenal, semanal y diario, o sea, toda la temporada, o si quieren un mensual, o un quincenal, o un semanal, o un diario. Los valores están disponibles en la administración. Y pueden llamar a este teléfono para mayor información, 11 50 27 00 81. Reitero, 11 50 27 00 81. Así que una excelente propuesta para disfrutar con amigos, una excelente alternativa para este verano 2022-2023, como también lo es la colonia de verano, justamente con actividades deportivas, con recreación y talleres, con natación, con pileta exclusiva. Todo de 3 a 12 años de edad, con jornada completa, con media jornada. Así que excelente la propuesta, donde pueden llamar a este teléfono 11 35 93 0101. Fácil el teléfono, 11 35 93 0101, para que lo tengan en cuenta. Y si tienen alguna duda, alguna curiosidad, bueno, llamen al 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58.
Bien, señoras y señores, y ahora, claro, ya que estamos aprovechando este rincón del Centro Asturiano de Buenos Aires, vamos a charlando con quien preside la institución, que es una amiga ya del Sol de Nuestra España y una amiga en la personal hace tantos años, que es Pilar Simón. Hola Pilar, buen día, bienvenido al programa, ¿cómo va? Hola Oscar, buenos días. Bien, contenta porque ganó Argentina, Sí. sufrimos, lástima que España no se pudo clasificar, Sí, pero bueno, teníamos el corazón partido nosotros. Exactamente, como el tema Alejandro Sanz, corazón partido, Sí. exactamente. Sí. Uno pensaba que el martes, bueno, la selección española con Luis Enrique a la cabeza iba a llevar adelante un buen partido, pero bueno, se complicó y bueno, quedó fuera España. Y nosotros sufrimos hasta el final también. Ayer, la verdad, cómo sufrimos. Sí. Y no sé si te diste cuenta, y la audiencia seguramente sí, que apenas terminó el partido, empezó a llover anoche a cántaros. Ay, sí. Terrible. Sí, Terrible. tal Es cual, cierto, es cierto, Pilar. Pero bueno, dejamos el ámbito futbolístico y hablamos del ámbito institucional del Centro Asturiano de Buenos Aires. Yo ya hice una introducción hace instantes, Pilar, de todo lo que está sucediendo, Sí. pero bueno, ahora te pregunto, a vos, Pilar Simón, que estás con toda tu comisión directiva llevando adelante este Centro Asturiano de Buenos Aires, vamos a hablar primero un poquito del balance de este año tan importante, de este 2022. Un balance desde tu punto de vista, estimada Pilar. Mira, yo creo que hemos tenido un balance más que positivo. Pese a la situación económica del país, Sí. nosotros hemos podido hacer obras, hemos podido arreglar toda la fachada de Solís, que realmente quedó muy bien, quedó espectacular, Sí. casi mejor que nueva. Es cierto. Hemos comenzado también las obras en el Panteón, que realmente estaba muy venido abajo, ya hemos comenzado, y yo la verdad que les dije al resto de mis compañeros de comisión directiva que teníamos que tenerlo terminado el tema del Panteón para abril, para la misa de abril. Bien. Así que bueno, se están apurando y vamos a llegar. Perfecto. Es algo que tenemos pendiente, poner eso en valor. Y después con realmente el tema de Solís, hemos tenido durante todo el año muchos espectáculos, cosa que hacía años el Teatro de Solís no tenía la actividad que ha tenido este año. Ajá. Hemos tenido nuevamente el Festival Celta, que realmente fue un éxito, fue uno de los últimos de este año, y muy bien. Así que con el tema de Solís estamos sumamente contentos, independientemente de que ahí también tenemos la actividad de tenis de mesa y de esgrima, Sí. que sobre todo esgrima estuvo muy bien este año. Han competido y han salido primero y segundos, así que muy contentos. Bien. Con el resto de las actividades que tenemos en Vicente López también muy conformes, porque seguimos teniendo actividades nuevas. El sábado pasado tuvimos la fiesta del deporte y realmente había más de 800 personas, los papás con sus hijos, y realmente ver que la gente sigue apostando por mandar a sus hijos a hacer actividades deportivas es loable, porque hoy en día es muy importante el deporte. Sí, ya lo creo. Y sabemos que la situación económica no está bien, pero que siguen apostando a que sus hijos sigan teniendo actividades sociales y deportivas que son muy importantes. Y agradecidos que nos confíen a sus hijos a nosotros, Sí. Realmente es un honor. Ya lo creo, Pilar, ya lo creo. Y siguen trabajando con todo lo que están llevando adelante todo este 2022, lo que ya están proyectando en 2023, que ahora, bueno, obviamente ya me diste un adelanto del tema del Panteón Social, y además... Sí, lo que, estamos... sí. Sí. Sí, Pilar. No, y vamos a seguir con las obras del otro lado también, de la parte deportiva. Bien. Viste que hemos podido poner todas las canchas de sintético, Sí. tanto la de fútbol 11, que fue una gran inversión, como las otras, y bueno, y ahora tenemos proyectado hacer todos los vestuarios nuevos y una confitería nueva. Bien. También son todas cosas muy importantes que bueno, tenemos un proyecto a largo plazo. Este es el gran salto que queremos dar y esperemos poder hacerlo. Si los socios nos siguen acompañando y todas las actividades siguen funcionando como hasta ahora e incrementándose, vamos a poder hacerlo.
Perfecto, perfecto, Pilar, realmente. Así que a seguir trabajando en este 2023 que es muy, pero muy importante también. Así que, y con estas propuestas, ¿no? Vos con toda la comisión directiva, y yo Sí. ya he destacado también lo que es la colonia de verano, la pileta, porque, La pileta se inaugura el domingo. claro, mañana. Mañana se inaugura la pileta Ujú. y la colonia creo que empieza el 20. Sí, sí, Creo sí, que sí. se inaugura la colonia. Ya hay unos cuantos chicos anotados. Y también no quiero olvidarme de felicitar al conjunto Pelayo, Sí. que realmente se han ayornado muchísimo y la verdad son un gran pilar dentro de la institución. Ya lo creo, ya lo creo. Una excelente propuesta musical que es el conjunto Pelayo y aparte que se suman jóvenes a la institución Sí, y es sí, sí. importantísimo eso, que la juventud se sume a la institución, Pilar. Tal cual, tal cual. Y no solamente tocar a lo mejor una jota y una muñeira, sino que también hay que adaptarse a lo que se vive en el momento y los chicos lo están haciendo. Sí, sí, ya lo creo, ya lo creo, ya lo creo. Bueno, Pilar, te hago otra pregunta, si te parece. Decime. ¿Se están preparando para el gran asado de fin de año, el próximo sábado Sí. 17? Que mientras estoy hablando con vos, mira, bueno, o sea, hoy en día la tecnología y el estar en vivo nos permite tener la propuesta más que importante. Estoy observando para el próximo sábado 17 que va a ser un día de sol, un día muy bueno, así que una excelente propuesta del gran asado de fin de año. Contanos un poco, Pilar. Sí, como sabés, el asado de fin de año siempre se hizo un día domingo. Es cierto. Pero este año, la verdad, hay tantas otras reuniones. Hubo reunión el día domingo que pasó, lo hizo la residencia tinetense. Ujú. Ahora este fin de semana es fin de semana largo, la gente mucha no está en Buenos Aires. Sí. Así que bueno, el otro domingo va a ser la final de la Copa. Exacto. Entonces, y es justo a las 12 del mediodía, entonces, bueno, optamos por hacerlo un sábado. Vamos a incursionar en hacerlo un sábado al mediodía. Mira, perfecto. Igual creemos que la gente nos va a acompañar. Ujú. Como siempre, los que vengan tienen que traer su cubierto, su plato, su Ujú. vaso. Sí, 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 Nosotros vamos a darle chorizo, morcilla, asado, vacío, pollo. Bien, bien. Postre helado y Ujú. después el brindis Ujú. con sidra y pan dulce, como siempre. Va a estar Papá Noel, Bien, bien. van a actuar los Trellanes y el conjunto Pelayo, Bien. así que vengan preparados con calzado cómodo para poder bailar toda la tarde. Pero y perfecto. pasar no solo un lindo almuerzo, sino una tarde muy buena también. Claro que sí. Mira, te voy adelantando para el próximo sábado 17. Tenemos una semana por delante, pero acá te vino el pronóstico, tenemos Sí. ya el adelantado. Para el sábado que viene tenemos una máxima de 23 grados. ¿Qué te parece? Va a estar fresquito. Sí, no, pero soleado, Sí. totalmente soleado, con una máxima de Bueno, 23. mejor. Así que bueno, esperemos que esto siga así, creo que sí. Así que, bueno, Pilar, simplemente yo te quiero agradecer este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Hecha la invitación, escúchame, aquellos que quieran acercarse todavía tienen tiempo para adquirir las entradas, tarjetas, invitación, ¿no es cierto?, para el asado de la semana que viene, es así, ¿no? Sí, traten de hacerlo antes del día 15, porque las entradas anticipadas son hasta el día 15. Bien, que nos Después llame. no sé si quedarán o no quedarán, pero hasta el día 15, en la que llamen al 51 58 58 58, Bien. y ahí le van a decir si han quedado tarjetas todavía o no. Bien, les reiteramos, 11 51 58 58 58, muy fácil, 11 51 58 58 58, también los correos electrónicos, que es asturiano1081 en números, @gmail.com, reitero, asturiano1081 @gmail.com, el otro mail, informativos @centroasturiano.bsas.org.ar, y si no, fácil, el teléfono, que también es central de WhatsApp, 11 51 58 58 58, como tú lo dices, Pilar, hasta el día 15, ¿no es cierto? Es el tiempo que hay para poder adquirir la tarjeta. Bueno, Pilar,
yo no te quiero robar más tiempo porque sé que tenías un compromiso ahora en este sábado a la mañana, ya me habías comentado la producción, así que yo te quiero agradecer este ratito en el sol de nuestra España, edición federal aquí en Radio del Pueblo, y como siempre tú sabes que las puertas de nuestro programa, de esta gran familia que es el sol de nuestra España, están como siempre a tu disposición, ¿eh? Muchas gracias, Oscar, y por supuesto vos y tu familia están invitados para el sábado que viene. Bueno, muchas gracias, Pilar, te agradezco de todo corazón. Así que bueno, Pilar, estamos en vivo, disfrutamos este momento, te voy a hacer una propuesta, un delivery musical. Elegí el tema musical asturiano que a ti te guste. ¿Qué tema te gustaría compartir ahora? Decime. Mira, a mí me gusta mucho Nando Agüeros, así que cualquier canción que tengas de Nando Agüeros. Bueno, hay una de la abuela, de Covadonga, que es preciosa. Bien, bueno, ya que insistís, ya mientras estoy hablando con Pilar Simón en este momento de la producción, y allá en la radio están viendo a ver nuestro operador, Nicolás Olaechea, así que ahí me están avisando, ya lo tienen. Ah, perfecto, entonces. Bueno, Pilar, tu pedido se hace realidad para vos y los oyentes del Sol de Nuestra España, y compartimos a Nando Agüero, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Está? Muchas gracias, Oscar, te mando un abrazo muy grande, y si no te llego a ver, muy buenas fiestas y un excelente 2023. Gracias, Pilar, un beso enorme para vos, para tu familia y para toda esa gran familia que es la comisión directiva del Centro Asturiano, y bueno, Dios mediante trataremos de estar presentes el sábado que viene allí y compartir un momento tan especial con ustedes. Así que, Pilar, quedamos ahora en línea privada, ya me acaba de comentar la producción que ya el tema musical lo tenemos en punta, así que disfrutamos de la música de Asturias con Nando Agüeros. Un beso enorme, Pilar, y gracias por estar con nosotros, ¿eh? Gracias. Gracias a vos. Pilar Simón, presidenta del Centro Asturiano de Buenos Aires, y la pedía, y ustedes lo tienen, Nando Agüeros y El Sol de Nuestra España, edición federal. Vamos con la música.